Buenas, queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a su canal. Este es el Espíritu de Cristo. Hoy vamos a tener un tema acerca de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Los versículos del 1 al 4. Escuché a un caballero que se llama Michael, no me recuerdo el apellido de él, pero sí él tiene un canal que se llama The Hour of Judgment, la hora de juicio se llama el canal. Entonces él estuvo hablando de este asunto y él da un tema muy interesante aquí, que lo había visto, no desde el punto de vista que lo vio, y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Vamos a orar y así entonces vamos a comenzar a leer. Querido Dios, una vez más te pedimos por amor a Jesús, que tu Santo Espíritu more en nosotros y que tu mente esté en nuestra mente. Y te pedimos que nos enseñe para salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues antes de leer esto, quiero solamente leerle esto pequeño que dice aquí, que está en Testimonio para los Ministros, la página 118, que dice: en el mismo tiempo que estamos viviendo, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje que llevar. ¿Qué es este mensaje? Él lo ha llamado para exponer la impiedad del hombre de pecado. Quiero que se le quede eso en mente. Vamos entonces a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Se lo voy a leer de un prontico, del 1 al 3. Dice así: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo o del anticristo, dice ahí, el cual vosotros habéis oído que viene y a la misma vez y que ahora ya está en el mundo. Cuando uno lee esto, su servidor también le ha pasado, ¿verdad? Cuando está hablando de que cada espíritu tiene que confesar que Cristo vino en carne, es de Dios, y que Cristo no vino en la carne, si niega que Cristo no vino en la carne, no es de Dios. Por lo general nosotros pensábamos que esto se estaba refiriendo a que Cristo se encarnó. Pero vamos a ver aquí, hermanos, que esto no está hablando de ese asunto, sino está hablando de que si usted, que es un espíritu, porque dice el espíritu que no confiesa o el espíritu que confiesa, está hablando de la persona. Si la persona no cree que Cristo vino en la carne o en carne, como dice ahí, o sea, que Cristo no vino a tu mente, a tu corazón, a tu propia carne, si tú niegas eso, Cristo no está en ti. Pero si tú confiesa de que Cristo está en ti, mora en ti, a través de su espíritu, entonces tú eres de Cristo. Ahora, vamos a ver para que usted vea que esto es muy diferente, que Cristo vino, se encarnizó y que Él viene en la carne. Y de nuevo, vamos a desarrollar todo esto. Pero mire, para que ustedes vean, en Juan capítulo 1, que nosotros conocemos muy bien este versículo, el versículo 14. El versículo 14 dice así. Juan 1, 14. Mira cómo dice. Dice: y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne
y habitó en nosotros. Nota la diferencia. Aquí dice que el verbo que es Cristo se volvió carne. Allí no está diciendo se volvió carne. Allí está diciendo que si tú niegas que él está en la carne o en carne, entonces tú no eres Dios, tú eres anticristo. El asunto del anticristo no solamente es en cuanto a lo que nosotros conocemos en Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? O segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que siempre ponemos anticristo al que a la madre iglesia. Pero aquí está diciendo una vez más que si tú niegas que Cristo viene en la carne, que Él está en tu mente, en tu corazón, que Él mora en ti, entonces tú eres anticristo, si tú niegas eso. Y mira, entonces, el versículo 4 de Primera de Juan confirma este asunto. Vamos a verlo. De nuevo, Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan de nuevo. Míralo aquí. El capítulo 4. Nota ahora lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice así. Dice así. Hijitos. A ver, ¿te aseguro? Sí. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Ve? Que de nuevo, si tú dices, confiesa que Cristo está en ti, entonces Dios te da vida. Pero si tú confiesas que Cristo no mora en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu carne, entonces tú eres anticristo. Y aquí lo está diciendo aquí, bueno, si tú dices, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nota que está diciendo que el Espíritu de Cristo está en ti. ¿Y qué? Y Él es mayor del que está en el mundo. ¿Quién es que está en el mundo? Porque aquí lo dice que viene en el futuro. El diablo. El diablo. Tú vences al diablo, al enemigo, si tú confiesas que Cristo viene a tu mente, a tu corazón, a tu carne. Y vamos a ver de nuevo, ahí mismo, ahora dando la vuelta, en Juan, segunda de Juan ahora. Segunda de Juan, que es un capítulo, versículo 7. Mira cómo dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Note, está diciendo que aquí, ¿quiénes son esa gente? Muchos engañadores. Obviamente son pastores, y lo vamos a ver, que están diciendo entonces, de una manera incorrecta, que Cristo no viene en la carne, no viene en ti. ¿Entienden? Ahora vamos a desarrollar esto para que ustedes vean cómo es que Cristo entonces viene en carne. Ya vimos de nuevo que Cristo en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que y el verbo se hizo carne. O sea, el verbo se hizo humano. Como dice Hebreo capítulo 10, versículo 5, donde Cristo le dice al Padre, me ha preparado un cuerpo, ¿verdad? Él vino y se humanizó, se hizo carne. Pero aquí de nuevo también Juan está diciendo que no solamente Cristo se hizo carne, se humanizó, sino también que Él viene a través del Espíritu de Dios, viene a ti, en tu carne, en tu mente, en tu corazón. Lo voy a repetir mucho eso para que se le quede la idea, mis hermanos. Ahora, mire de nuevo, para que ustedes vean que esto es lo que Primera de Juan, capítulo 4, está diciendo. Mira lo que dice Colosenses 1.27. Voy a leerlo del 26. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Mira cómo dice aquí. Dice así. El misterio
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Los santos son los que creen que Cristo vino en carne, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. So, nota que el misterio es que Cristo está en ti y Cristo está en mí. Además de él ser que además de él volverse carne o humano, también ahora Cristo vive en carne en ti. Tú eres la carne, yo soy la carne, ¿ok? So vamos a desarrollar mejor todavía esta idea, viendo ahora a Romano capítulo 8, y esto es súper interesante. Súper interesante. Recuerden que hay muchos engañadores en la iglesia. Y miren, hermano, es peligroso, de nuevo, y vamos a ver, por ejemplo, 2 o 3 ejemplos, de que si te están enseñando que Cristo no vino en carne, en tu carne, en la mía, en la mente, en tu corazón, tú te puedes perder y esa gente te están engañando. Mira ahora, Romanos capítulo 8, para que ustedes vean. Romanos capítulo 8, voy a leer el versículo 9 y el versículo 10, para que ustedes vean. Mira cómo dice. Mas vosotros no vivís según la carne, según el pecado, eso que está diciendo, sino según el Espíritu, santidad. Si es que el Espíritu de Dios, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios, no Dios el Espíritu, mora en vosotros, ¿ve? Ya tú estás entendiendo lo que Juan está diciendo allí. Si tú confiesas que Cristo vino en carne, es el Espíritu de su Padre que mora en ti. Y ahora termina diciendo él, versículo 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. So, tú tienes que tener el Espíritu del Padre y tú tienes que tener el Espíritu del Hijo. Si tú no tienes el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo que mora en ti, tú no tienes, dice, tú no perteneces a él. Vayan pensando en esto, porque de nuevo vamos a ver 2 ejemplos, por lo menos 2 o 3 ejemplos, para que vean quién es que te está engañando a ti, diciéndote que Cristo no está en carne, en tu carne, en la mía, en tu mente. Ahora, voy a leer el versículo 10 ahora. Mira cómo dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto al pecado, a causa del pecado, mas el Espíritu vive, que eres tú, a causa de la justicia. Note de nuevo que si usted tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, tú tienes que la verdadera justicia. Eso es lo que se le llama la justificación por la fe per se. Todavía no me he terminado. La pregunta es, ¿qué es este Espíritu que tiene que morar en ti? En ti. Mira ahora lo que dice el versículo 30, el versículo 26, los versículos 26 y 27. Los versículos 26 y 27. Mira cómo dice. Y de igual manera,
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Note, la gente cuando ve este versículo, ¿sí ve? El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo, que gime y que intercede por ti. Recuerde que usted tiene que ver que el contexto. Ya vimos en el versículo 9 que es el Espíritu de Dios que mora en ti y el Espíritu de Cristo. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? Ahora dice que el Espíritu gime, anhela. Versículo 27, ahora dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Nota, ¿quién es que escudriña los corazones? Se lo voy a demostrar quién es ahorita. ¿Quién es que escudriña los corazones? Porque ahora dice que sabe la intención del Espíritu. ¿Qué Espíritu es? Mira, termina diciendo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos. Ya lo vimos. Versículo 26-27. La pregunta es, ¿quién es que intercede por los santos? Muchos de los pastores le van a decir que es el Espíritu Santo que intercede. Míralo ahí que dice el Espíritu Santo. Mira el contexto. El versículo 34 le dice a usted quién es ese Espíritu que intercede por los santos. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra del Padre de Dios. Note lo que está diciendo ella. Allí dice que el Espíritu gime. Pero ahora está diciendo que Cristo es que está a la diestra, a la derecha del Padre. Y dice que Él murió. Y dice que murió. Y ahora, nota lo que dice también. El que también intercede por nosotros. ¿Quién es que intercede por nosotros? Aquí Pablo está diciendo que ese Espíritu que gime, que intercede, es Cristo Jesús. No es un tercer Dios que se llama Espíritu. Quiero leer lo que este asunto aquí, que viene de manuscrito 32, 1903, párrafo 13. Oigan lo que dice. El gemir y anhelo del Espíritu son las expresiones de la intercesión de Cristo a favor de su pueblo. ¿Quién es que intercede? Cristo a favor de tu pueblo. ¿Sabe por qué? Aquí dice, ¿quién es que condena? ¿Quién fue que murió? Entonces, el que condena, es una pregunta que hace, ¿quién condena? O sea, que no condena. ¿Y quién es que murió? ¿Quién fue que pasó por penuria? Ese Cristo fue que pasó por toda esa penuria. Cristo fue que se humanizó y Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Él no pecó, pero él gustó de pecado porque él tuvo que pasar por eso, pero él no pecó. Entonces, el único, aquí está diciendo que el único que puede interceder es alguien que tiene la experiencia que nosotros tenemos como humanos. Dios, el Espíritu, como le llaman estos pastores engañadores, nunca, el Espíritu murió. El Espíritu pasó, se encarnizó, se hizo carne. No, el Espíritu Santo no se hizo carne. El Espíritu Santo no puede interceder por ti, porque de nuevo, Él no experimentó los problemas que nosotros pasamos, las lóbregas que nosotros pasamos, no puede. ¿Entiende? Ahora,
mira lo que dice de nuevo aquí. Vuelvo al versículo 27. Mira cómo dice el versículo 27. Mas el Espíritu escudriña los corazones. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nota que dice que Dios, es la pregunta entonces, ¿verdad? Prácticamente una pregunta. No, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Hay alguien que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. No es el Espíritu Santo, sino la intención del Espíritu, porque tú eres un Espíritu. Eso es lo que dice Jesús en Juan, le voy a decir Juan 3:6. Que tú eres un espíritu si eres nacido del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña? ¿Quién es el escudriña? Mira lo que dice ahora. En Primera de Corintios, esa es. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Voy a ir ahora a Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Quién es el escudriña? El Espíritu. Mira cómo dice ahora el versículo de nuevo 10 y el 11. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Note, el Espíritu es que escudriña aún lo profundo de Dios. Tú y yo no podemos hacer eso, ¿verdad? El Espíritu de nuevo, escudriña aún lo profundo de Dios. Pero note ahora lo que dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Ve? El espíritu del hombre, que es la mente, tú sabes todas las cosas que tú has hecho. Tú mismo te puedes escudriñar a ti. Nadie puede escudriñarte a ti. Por eso que tú no puedes estar juzgando a la gente. Entonces ahora está diciendo que el Espíritu de Dios, la mente de Dios, solamente Él sabe lo que hay en su corazón. Eso que está diciendo. No está diciendo que Dios, el Espíritu Santo, se mete en Dios el Padre y escudriña lo que dice el Padre. Eso es lo que está diciendo. Sino la mente. Y le voy a enseñar qué es la mente. Le voy a enseñar qué es la mente. Entonces, termina ahí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ve? El Espíritu de Dios, lo vamos a ver, que es la mente de Dios. ¿Quién es que escudriña? Según allí, ¿qué es lo que dice? Es el Espíritu, la mente de Dios es que escudriña. No es un tercer Dios llamado el Espíritu Santo. Vamos a volver a Romanos para que ustedes vean esta idea de que tú tienes que confesar que Cristo viene en carne, que viene siendo la mente tuya, que viene siendo que el corazón tuyo, que viene siendo todo tu ser. En carne viene. Y si tú confiesas eso, entonces tú estás de parte de Dios. Y tú no eres anticristo. Pero si tú dices, no. Es otro que viene dentro de mí, que se llama Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a suceder? Entonces dice que tú eres anticristo. Mira, voy de nuevo, Romano. Ahora, Romano 8.3. Mira cómo dice Romano 8.3. Del 1 al 3, perdón. Romano del 1 al 3. Mira cómo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? Cristo viene en la carne, en tu mente, en tu corazón. No hay condenación para ti. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota de nuevo que la carne quiere decir una mente pecaminosa y el Espíritu una mente consagrada. Ahí mismo se lo explica el Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo
mismo con la mente, el espíritu, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. La carne es una persona carnal, es una persona que está constantemente viviendo en el diablo, pecando. Y una persona que está en el espíritu es una persona que está consagrándose a cada momento. ¿Entiende, mi hermano? Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda que allí dice que nosotros somos más que estamos en Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros y es más de que está en el mundo, que es el diablo. Versículo 3 ahora. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado. Cristo llegó a ser pecado, solo que no pecó. Y a causa del pecado, oye esto, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios, mi hermano. Voy a hacer un paréntesis aquí ahora. Quiero enseñarle de nuevo. Vimos de nuevo que hay muchos engañadores. Ya vimos que Cristo tiene que morar en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu ser. Eso es que viene en carne. Entonces tú eres de Dios. Y si tú no dices, si tú niegas todo eso, entonces tú eres un anticristo. Voy a poner aquí ustedes quizás conocen al pastor Stephen Bohr, ¿ok? No se ve aquí, pero él es que está hablando. Escucha lo que dice el pastor Stephen Bohr aquí de un pronto. Uno podría decir, Pastor Bohr, no es ilógico decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Eso es matemáticamente absurdo. Decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Ahora, quiero decirles que ese concepto es absurdo matemáticamente, pero no teológicamente. Es decir, teológicamente es posible que 1 más 1 más 1 sea igual a 1. Pero matemáticamente es ilógico decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Ok, yo lo voy a dejar ahí. Es lo que está diciendo. Dios se compone de 3 personas. Igual a 1. Que eso es prácticamente la doctrina de la iglesia madre. Solamente que ellos lo confunden. Y lo vamos a ver que en una te dice que son 3. Aparte, él lo dice que son 3 separados. La iglesia madre te dice que son 3 en 1, como un monstruo de 3 cabezas, que no se apartan, ¿verdad? Pero son como si fuera un monstruo de 3 cabezas. Pero ustedes verán que también en la iglesia adventista se enseña también la misma, se enseñan las dos cosas, confundiendo. Ahora, mire mire hermanos, mire cuál es el problema de esto. De nuevo, recuerda lo que dice allí, que si tú niegas que Cristo vino en carne, si tú niegas que Cristo vino en carne, ¿tú eres qué? Tú eres anticristo. Tú estás al lado del anticristo. Tú estás al lado del papado. Eso es lo que dice. Ahora, mire cuál es el problema de esto. Si él dice, y los pastores dicen, y Ted Wilson ya no está ahí, ahora hay otro, pero el que está ahí, Cutler también, yo creo que Cutler se llama. Elton Cutler, yo creo que se llama. Ellos enseñan que son 3 que hay. Y que el Espíritu Santo es que mora en ti. Ahora, ¿por qué eso es peligroso?
Porque ya vimos en Romanos capítulo 8, versículo 34, que el que mora en ti, bueno, Romanos capítulo 8 completo, el que mora en ti es Cristo. Vimos también que el Espíritu Santo es Cristo y el Espíritu también es el Espíritu del Padre que mora en ti. Entonces, por eso yo dije que este hombre y estos pastores están negando que Cristo vino en carne, en la carne, que Cristo mora en ti, porque si ellos están diciendo que el Espíritu Santo es otro Dios, como está diciendo aquí, 1 más 1 más 1 más 2 son 3, entonces él está negando de que Cristo mora en ti, porque lo que está diciendo él es que hay otro que mora en ti, que no es Cristo Jesús. Y ya vimos que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice que el que está en nosotros, y después dice que Dios es que está en nosotros, Cristo que está en nosotros, y Él es mayor que el que está, ¿dónde? En el mundo. ¿Y quién es que está en el mundo? El diablo. Entonces, este tercer Dios que esta gente tiene es el diablo, que es el anticristo. ¿Me da a entender? Le voy a enseñar ahora aquí, mis hermanos, de nuevo. Mira lo que dice este caballero aquí ahora. Este es un pastor, no me recuerdo el nombre de él, pero mira lo que dice este pastor aquí, para que ustedes vean. No me recuerdo el nombre de él y la fecha, pero lo grabé tengo un tiempito que lo estoy escuchando. Lo tengo aquí grabado, mejor dicho. Mira lo que dice él aquí. Tenga paciencia conmigo y comparta esto, mi hermano, con otro. Ok, note lo que dice este caballero. Este es un adventista del séptimo día. Recuerdo, no me recuerdo. Dice, para el católico que es mi vecino, yo le puedo decir, mira, nosotros estamos en común. Es lo mismo que nosotros enseñamos. Eso es lo que está diciendo él ahí. Nosotros tenemos la misma perspectiva en cuanto a la Trinidad. So, nota que aquel el pastor Ball está diciendo que son tres individuales. Este está diciendo, no, nosotros tenemos la misma creencia que la iglesia madre. ¿A cuál de los dos tú le vas a creer? O le va a creer a ellos dos, o le va a creer lo que dice la Biblia. Mire, hermano, sigue diciendo él. Entonces, en cuanto a la Trinidad, pero, dice él, ustedes dicen que los católicos dicen que es tres entidades saliendo de una sola. Eso no es bíblico y los católicos no enseñan eso. Dígame, ¿a quién usted le va a creer? So, ese es el espíritu de Anticristo. Es el espíritu de Anticristo. Que Jesús no mora en ti, sino en el asunto de la iglesia, en la iglesia madre, te dicen es que cuando tú te comes el pan, ¿verdad? Tú te comes a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen. Esto es lo que están diciendo estos caballeros aquí. ¿Y qué vimos allí en 2 de Juan 7? Que son muchos engañadores y que son anticristo, y si tú lo escuchas a ellos, también tú te vuelves anticristo. Ahora, hablando de este asunto de comer la hostia, ¿verdad? Recuerda que de nuevo, en la iglesia madre te dice, cuando tú te comes la hostia, tú te comes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que eso se le llama, yo creo, transubstanciación, ¿verdad? Que literalmente, cuando tú te comes eso es que el Padre hace el encantamiento, ese Padre baja al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre, y tú te comes a ellos tres. Míralo ahora, vamos a ir ahora, aquí mis hermanos, vamos a ver algo fascinante. Vamos a ir ahora a Filipenses, a Juan capítulo 5, capítulo 6.
Juan capítulo 6. Le voy a hacer una pregunta antes de leer. Juan capítulo 6. Ya voy a Lucas, Juan capítulo 6. La pregunta que le hago a ustedes. Cuando usted come pan, ¿dónde se va ese pan? Usted se lo mete en la boca y ese pan se entra en usted y se va al estómago. Y del estómago se digiere y se va por todo el cuerpo. Ese pan está en usted. ¿Ok? Está en usted. Ok. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 6. Mira lo que dice Jesús. Jesús aquí, esto puede leerlo, muy interesante. Aquí cuando Cristo hace un milagro y alimenta a un montón de gente, como 15,000 personas más o menos. Porque dice 5,000 hombres, no contando las mujeres ni los niños. Eso tenía que haber por lo menos 15,000. Entonces, él le habla y sigue hablando, y cuando llega al versículo 51, voy a leer del 51 en adelante. Mira lo que le dice. Voy a comenzar el versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Ok? Versículo 21. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nota que Cristo está diciendo que Él es el pan. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer con ese pan? Comértelo. Ahí no dice que tú te comes a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahí solamente Cristo está diciendo que tú tienes que comértelo a Él. Sigue diciendo versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Anticristo que son. ¿Cómo yo me voy a comer eso? Anticristo, engañadores. Versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sonote, el pastor Bo está diciendo que tú tienes que tener al Espíritu Santo, a Dios el Espíritu Santo. Aquí Cristo está diciendo, si tú no me tienes a mí, tú no tienes vida. Por lo tanto, de nuevo, pastor Bo está diciendo, mira, Cristo no viene a carne, porque tú tienes que tener al Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo él. Sigue diciendo ahora, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Si tú no la comes, si tú estás comiendo entonces a otro Dios que es el diablo que está en el mundo, tú no tienes vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Quién que permanece en ti? ¿Qué es lo que quiere decir permanece? Permanece quiere decir que se queda siempre en ti. Pero el pastor Bo dice que el que permanece a ti es otro Dios que se llama Espíritu. La pregunta que le tengo que preguntarle a ustedes, mi hermano, ¿cómo es entonces que tú te comes la carne y la sangre de Cristo? Él mismo ahí lo dice, en el versículo 63, él lo dice. Mira cómo dice el versículo 63. Dice así, 63. El Espíritu es que da vida. ¿Quién es el Espíritu? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo que tú te comes la carne de Cristo? Comiendo la palabra, comiéndote la palabra de Él, porque esa palabra son vida y son espíritu. ¿Qué es lo que entonces el espíritu?
otro Dios, un tercer Dios, uno más uno. No, aquí está diciendo Cristo que la palabra de Él, la carne que tú te comes, y de nuevo, se te entra a ti por la boca, en este caso por los ojos o por los oídos, y se te va por todo el cuerpo. Se entra por la mente, se va a la mente, ¿ok? Y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, mire hermano, mire esto. Le vamos a probar de nuevo este asunto de que Cristo te viene a la mente tuya. Filipenses capítulo 2, versículo 5, no lo voy a buscar. Pero allí dice, haya ese sentir que hubo también en Cristo. Dice así, Filipenses 2:5, no lo voy a buscar. Ahora, esa traducción o esa palabra, el sentir, está incorrecto porque Dios no es un Dios de sentimiento. La palabra correcta que va ahí es, haya en vosotros esa mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la mente que hubo en Cristo Jesús? La del Padre. La del Padre. ¿Ok? Ahora, le voy a enseñar, mi hermano. Le voy a enseñar. Entonces tú tienes que tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Como lo leímos ahorita. Si usted lee también Primera de Corintios, de nuevo 2, versículo 16. Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire hermano, mire esto. Él dice que 1 más 1 más 1 son 3, es igual a 1. Mire lo que le dijo Cristo, cuando en Juan capítulo 14, cuando él habla del Consolador. Cuando él habla del Consolador. Cuando él está hablando que viene otro Consolador que ellos dicen que otro Dios que se llama Espíritu. Pero cuando uno lo lee, usted se va a dar cuenta que ese otro Consolador es el mismo Cristo que viene ahora con el Espíritu del Padre. Y él está en el cielo como hombre, pero a través del Espíritu, Él está aquí en la tierra. Vamos a verlo ahora. Y vamos a ver que es 1 más 1 son 2. Cuando él, en el versículo 18, él le dice ahora, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero él estaba hablando del Espíritu Santo que iba a mandar al Espíritu. Porque dice que no. Ahora, la palabra huérfano tampoco eso va ahí. La palabra es, no os dejaré consolador, sin consolación, porque Él va a mandar el consolador. Entonces él dice, yo no te voy a dejar sin consolación. Esa es la palabra correcta que va ahí. Ahora, el versículo 22, que nos concierne a nosotros, el versículo 23. Los discípulos le están escuchando, ¿verdad? Que va a mandar otro consolador. Mira lo que dice ahora Judas, no Iscariote, el otro, Judas Celote. Y le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Si él está hablando, si Cristo está hablando de Dios, el Espíritu Santo, como dicen esta gente, ¿por qué Judas no le pregunta, oye, ¿por qué tú no mandas? ¿Cómo es que el Espíritu, Dios el Espíritu se va a manifestar? Eso no es lo que él está entendiendo, que es mismo Cristo que va a venir. Por eso le dice entonces, ¿cómo es que tú te vas a manifestar? ¿Verdad? La pregunta de nuevo debe ser, ¿cómo es que el Espíritu Santo se va a manifestar? No. Y él entiende lo que Cristo está hablando, que Cristo mismo es que va a venir a través de su Espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Ahora, el versículo 23, si Cristo iba a mandar otro Dios que se llamaba Espíritu, Cristo tenía que corregir a Judas, decirle, no soy yo que voy a venir, es Dios el Espíritu, el 1 más 1 más 1, el tercero va a venir para acá, la tercera persona va a venir para acá. Eso, Cristo tenía que corregirlo a él, pero mire lo que dice ahora, escuche. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuánto hay ahí? ¿3 o 2? Ahí hay 2. Él dice que el Padre y el Hijo van a hacer morada en nosotros a través de su Santo Espíritu. Su servidor cree en el Espíritu Santo también. No creo que es una tercera persona. Esa tercera persona es el Cristo que viene con su Espíritu. ¿Ok? Eso es lo que significa ahí. Ahora, casi ya estamos terminando. Vamos a ver. Ya ustedes saben, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, versículo 18 también dice, el Señor, Cristo Jesús, es aquel Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Léalo. So, Cristo, Pablo está diciendo que el Señor Cristo es aquel Espíritu. Mire, hermano, mira, entienda esto. ¿Por qué se usa la palabra, por qué, por ejemplo, en la Jehová dice que es la tercera persona de la divinidad? Porque Cristo, cuando sube al cielo, Él se va como hombre, ¿verdad? Y también tiene la naturaleza divina. Cristo, por eso que se llama Cristo Jesús. Jesús es la parte humana y Cristo es la parte divina. Cuando Él llega al cielo, Dios lo unge con su Santo Espíritu. Y ahora Cristo recobra la capacidad de estar en todo sitio, en todo lugar. Mientras Jesús, la parte humana, está en el cielo. Por eso es que la tercera persona, ¿acaso usted el mismo Jesús decía, el Hijo del Hombre? Esa es la tercera persona. Él estaba hablando de él mismo, pero cada vez que decía el Hijo del Hombre, yo soy la puerta, la gente no entendía que, oye, ¿quién es la puerta? Él dice, habla de la puerta, habla del Cordero. Ellos no entendían, porque él estaba hablando en la tercera persona. Eso es lo que viene siendo la tercera persona. Pero, volviendo al tema aquí. Mire, mi hermano, quiero enseñarle ahora a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Ahora. Porque Juan, recuerde que los libros no tenían capítulos. Eso sigue. Es más, eso va del 14, creo que del 14 al del 13, al 17, por lo menos al 18. Corrido. Cristo hablándole, por lo menos hasta el 17. Cristo hablándole, ¿ok? Mira lo que dice ahora el capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu. El fruto, porque el que da ¿quién? El que da mucho fruto, ¿quién es? Es Cristo Jesús. No es una tercera persona. Y el versículo 6 ahora dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 17, si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ve? Que es la palabra, como dice allí, la palabra es que da vida. Es la palabra de Cristo, el Espíritu de Cristo. Recuerda que vimos en Filipenses y dijimos al principio, de nuevo, que si tú no crees que Cristo mora en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tu ser, en tu carne, tú eres anticristo. Y todo lo contrario, si tú crees que... me recordé ahora, cuando uno oraba en la iglesia, o no sé si todavía se practica, había un corito que cantaba el coro para inmediatamente que se terminaba de orar. El coro decía algo así, entra Jesús
Entra Jesús en mi corazón. Jesús mora en mí y está de mí en mi corazón. Jesús. Mire, Isaías capítulo 40. No lo voy a buscar, usted lo puede leer. Sí, tengo que buscarlo para yo leerlo correctamente. Isaías 40, versículo 13. Mira cómo dice. Y ya con esto terminamos, mi hermano. 40, versículo 13. Mira cómo dice. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Note que el Espíritu pertenece a Jehová. No dice quién enseñó al Espíritu Dios o el Dios del Espíritu. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Pregunta, ¿tú puedes enseñarle al Espíritu de Dios? Y vamos a ver que eso quiere decir mente. Tú puedes enseñarle, tú puedes decir, no, mira Dios, yo te voy a corregir, mira, ustedes no son dos allá, ustedes son tres, y el espíritu tuyo no es el espíritu tuyo es otro Dios, porque el pastor Ball me dijo a mí, todos los pastores me dicen a mí que una tercera persona. Es más, recuerda que matemáticamente ustedes son uno más uno es uno. ¿Quién de ustedes puede hacer eso? Ahora vamos a ir a Romanos, ese mismo versículo, vamos a ver que Pablo, en vez de usar espíritu, usa mente. Déjeme ir, mira aquí, Romano capítulo 11, míralo aquí. Romano capítulo 11, versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Ve? Allí dice que el Espíritu de Dios, ¿quién puede? Y aquí dice que la mente. De nuevo, ¿puedes tú enseñarle a Dios? Mira, Dios, a pesar que tú eres infinito, yo sé más que tú. Yo no sé más que tú, pero el pastor Ball sabe más que tú. El pastor Ball me dice que yo soy anticristo, porque tú no puedes estar en la carne. Eso es lo que está diciendo ahí. Nota el peligro que hay ahí, mi hermano. Espero que esto le haya ayudado a usted, mi hermano. Y ver el peligro de estar creyendo en hombres y poniendo al hombre como si fuera la palabra de Dios.